historia. Según Boyce, existen 3 influencias en el método experimental. Los pensamientos filosóficos que dominaban en el siglo XIX, tales como el pragmatismo, el sociologismo, el positivismo y el experimentalismo. La evolución de la psicología tradicional y el desarrollo del método experimental. Fue otro autor, Dewey, quien aplicó el pragmatismo a las ciencias sociales, dando así origen al experimentalismo que se basaba en la experiencia y la práctica e influyendo de manera importante en los fenómenos educativos. Los principios del método de la experimentación expuestos por Claude Bernard en 1865 son: primero, el científico se somete a los hechos a los cuales tiene que sacrificar la teoría, por muy brillante que sea. 2. La investigación experimental se basa en el determinismo de los fenómenos, que se tendrán que repartir en las mismas condiciones hasta que entre ellos puedan establecer relaciones constantes. Tercera, la ciencia es ajena a cuestiones epistemológicas, puesto que no se puede comprobar experimentalmente. Cuarta, la hipótesis se contrasta decisivamente con las contrapruebas. Cabe destacar la existencia de 2 tendencias, la de explorar nuevos diseños que se ajusten a condiciones experimentales, como los diseños cuasi-experimentales, y la introducción a una orientación cualitativa como consecuencia de la incidencia de la demografía o la sociología en la investigación cualitativa. La introducción del ordenador supuso una revolución metodológica que permitió desarrollos estadísticos y técnicos, ya que permitía no solo analizar complejos de datos, sino formar también bases de datos que permitan generalizar estudios. ¿Qué es método experimental? En la investigación de enfoque experimental, el investigador manipula una o más variables de estudio para controlar el aumento o disminución de esa variable y su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio en el valor de una variable independiente, y observar su efecto en otra variable dependiente. Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosas controladas con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Los métodos experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones causales. En el siguiente cuadro podremos ver de manera sintetizada las diferencias entre la metodología experimental y la metodología no experimental. Metodología experimental. Se provocan, manipulan los efectos. Se modifica la variable independiente y se observan los cambios, efecto, en la variable dependiente. Orientación hacia el futuro. Aleatorización de grupos. Metodología no experimental. Los efectos ya se han producido, no se modifican, solo se cambian y observan. Orientación hacia el pasado. Grupos naturales ya formados. Característica de la investigación experimental. Podemos distinguir 6 características que diferencian a la investigación experimental de otros tipos de investigación. Debemos decir que mientras estas características son habituales de las investigaciones, llevan en otros campos. En el campo de la investigación pedagógica raramente se pueden distinguir en su totalidad. Las características son las siguientes. Primero, equivalencia estadística de sujeto en diversos grupos normalmente formados al azar. Dicho de otra forma, los sujetos se reúnen en un grupo equivalente para que de esta forma las diferencias en los resultados de la investigación no sean provocadas por diferencias iniciales entre los grupos de sujetos. Normalmente esos grupos se forman mediante asignación al azar de los sujetos. Segundo, comparación de 2 o más grupos o conjunto de condiciones. Es necesario que haya un mínimo de 2 grupos en sujeto para establecer comparaciones en otro de ellos, ya que un experimento no se puede llevar a cabo con un único grupo y una única condición experimental. Pero manipulación directa de una variable independiente. Como ya hemos dicho, un experimento consiste en manipular variables independientes para observar su efecto en las variables independientes. Por ello,
Es una de las características más distinguidas en el enfoque experimental. La variable independiente se manipula en forma de diferentes valores o condiciones. El experimentador asigna dicha asignación por otra de las investigaciones. Es importante que ocurra, pues lo contrario no puede considerarse un experimento real. 4. Medición de cada variable dependiente. Debe poder asignarse valores numéricos a la variable dependiente si el resultado de la investigación no puede ser medido ni cuantificado. De este modo, finalmente hablaremos con una investigación experimental. 5. Uso de estadística inferencial. La estadística inferencial nos permite hacer generalizaciones a partir de las muestras del sujeto animadas. 6. Diseños que permitan un control máximo de variables extrañas. De esta manera nos aseguramos en este tipo de variables no influyen de la variable independiente o si influyen. Lo hace en un modo homogéneo en todos los grupos. De este modo, los resultados no son inferidos por las variables extrañas. Fases de un experimento. Un experimento es una situación simulada en la que el investigador manipula conscientemente las condiciones de una o de diversas situaciones precedentes, variable independiente, para comprobar los efectos que causa dicha variable en otra situación consiguiente, variable dependiente. Esta situación se da en varias etapas, que pueden resumirse de la siguiente forma. Primera, planteamiento de un problema de conocimiento. La elección del problema depende de los intereses del investigador: comprobar teorías, descubrir o generar conocimiento o mejorar la práctica educativa. Dicho problema está relacionado con la variable dependiente. Las preguntas planteadas deben poder resolverse con la aplicación de un proceso experimental. El enfoque metodológico vendrá determinado por la naturaleza del problema. Es fundamental revisar la bibliografía sobre el problema que se ha formulado. Segunda, formulación de hipótesis. La hipótesis es una respuesta conjetural al problema. Dicho de otro modo, es la anticipación de un resultado posible de la investigación experimental. La hipótesis relaciona dos o más variables. Estas deben ser planteadas en términos empíricos, es decir, que se puedan observar o medir. Tercera, realización de un diseño adecuado a la hipótesis. El diseño refleja el plan o esquema de trabajo del investigador, es su organización formal. El diseño incluye diversos subprocesos, describe con detalles qué se debe hacer y cómo realizarlo, como por ejemplo la asignación de sujetos a los diferentes grupos experimentales y las variables implicadas. Cuarta, recogida y análisis de datos. Para recoger datos, el investigador tiene a su alcance diferentes instrumentos o técnicas: test, cuestionarios, escalas, sistemas de observación, etc. Cada uno posee ventajas e inconvenientes y tiene diferentes usos. Por ello, a la hora de elegir un instrumento, el investigador debe tener en cuenta su validez y fiabilidad. Una vez obtenidos los resultados, se han de analizar siguiendo un plan que se tendrá que haber determinado con anterioridad. El análisis de datos consiste en organizar y tratar la información para que se pueda describir, analizar e interpretar. Quinto, elaboración de conclusiones. Se incluyen aspectos como hasta qué punto y con qué limitaciones queda confirmada la hipótesis experimental, el poder de generalización de los datos obtenidos, la metodología utilizada, coincidencias o desacuerdos con otras investigaciones, implicaciones para la práctica y sugerencias para posteriores investigaciones. Tipos de variables. Al comenzar a realizar una investigación, hemos de delimitar las variables que deseamos analizar a través de la investigación y cuáles vamos a desechar, al igual que dejar claro cuáles podrían influir en nuestros resultados. A la hora de estudiar las variables,
de las que se compone una investigación experimental, también debemos dejar claro los términos que vamos a emplear y el significado que poseen para nosotros. En el enfoque experimental nos referimos a un concepto como la generalización que se deriva de la observación y análisis de unos acontecimientos u objetos. El concepto de carácter científico tiene como objetivo principal que explique la realidad y que se interrelacione con otros conceptos. Los primeros solo tienen cabida en el mundo coloquial, mientras que el segundo término se denomina también variables, ya que pueden medirse a través de una serie de normas concretas. En función de su naturaleza, las variables se pueden considerar de diversos tipos, que veremos a continuación. Variables independientes. Una variable independiente es la característica o propiedad que suponemos es la causa del fenómeno estudiado y es este término el que vamos a emplear para referirnos a la variable que el investigador va a manipular. Variables dependientes. Es la variable que se recopila, las modificaciones que tienen lugar al manipular la variable independiente. Será aquello que debemos observar, lo que tendremos que medir y aquello que nos facilitará la información a tener en cuenta. Variables controladas. Las variables relevantes han de estar totalmente controladas, mientras que el resto deben estar igualadas, para evitar que influyan en el resultado de nuestro experimento y que se conviertan en variables contaminantes. Variables contaminantes. Se trata de una variable que suma ciertos efectos a los de la variable independiente, que se introducen en la investigación de manera inesperada y sin la voluntad del investigador, provocando la modificación de resultados y la pérdida de fiabilidad de los mismos. Hay que tener cuidado porque son capaces de invalidar nuestras conclusiones. Control de las variables extrañas. Al realizar una investigación, hemos de delimitar las variables que van a ser objeto de nuestro estudio. Existe un tipo de variables denominadas variables extrañas o perturbadoras, que son variables distintas a las variables independientes y que por tanto se encuentran fuera del diseño experimental de nuestra investigación. Esas variables pueden afectar a la variable dependiente, dificultando el reconocimiento de la relación causa-efecto entre las variables dependiente e independiente e influyendo así en el resultado de nuestra investigación. Un ejemplo de este tipo de variables podría ser el estilo de enseñanza del profesorado, que puede influir en el resultado de una determinada metodología en un grupo de alumnos. Es imprescindible llevar a cabo el control desde un principio y de una manera muy atenta. De lo contrario, podría variar nuestros datos y desvirtuarse nuestros resultados, haciendo que nuestra investigación pierda gran parte de su valor. Sin embargo, no siempre conocemos cuáles son estas variables extrañas, lo que dificulta su detención y por tanto su supervisión y control. Por esta razón, existe una serie de procedimientos para controlar las variables y que explicaremos a continuación. Aleatorización. Es el procedimiento más importante, dada su frecuente utilización en el control de variables extrañas. La aleatorización consiste en evitar seguir un sesgo de selección a la hora de escoger la muestra, distribuyendo al azar a los sujetos que tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. A través de esta técnica se pretende que el azar distribuya de manera similar por los grupos y se eliminen las grandes diferencias en las variables desconocidas, dando lugar a grupos homogéneos en este aspecto. Mantenimiento constante de variables extrañas. Si no nos es posible eliminar la variable extraña, por tanto, debemos tratar de controlarla en la mayor medida posible, estableciendo grupos donde los sujetos que lo conformen estén equiparados a la realidad respecto a esa variable, asemejándose lo máximo posible a las características reales del grupo con el que vamos a realizar la investigación. Emparejamiento de los sujetos. Este procedimiento consiste en establecer parejas de sujetos que presenten valores similares en cuanto a la variable extraña en cuestión y que a la vez ha de ser íntimamente relacionada con la variable dependiente. De esta forma se escogerían sujetos con una característica común, estableciendo aleatoriamente que uno de los dos forme parte del grupo experimental y otro del grupo de control.
Bloqueo. Esta técnica consiste en eliminar las posibles variables extrañas que puedan afectar a nuestra investigación, creando grupos homogéneos de sujetos a partir de la toma de uno solo de los valores de la variable en cuestión. Dentro del bloque homogéneo se elegirá la muestra con la que realizaremos nuestra experimentación, lo que da lugar a una generalización de procedimiento denominado emparejamiento, del que hemos hablado con anterioridad. Un ejemplo para esta técnica sería el realizar la investigación solo con hombres o con mujeres o con ambos, pero siempre por separado, de manera que no influyera en las conclusiones finales. Balanceo. El balanceo consiste en identificar cuáles son las variables que puedan influir en nuestro experimento y establecer una serie de grupos delimitando valores similares en la variable en cuestión, es decir, agrupar los sujetos en función de la presencia de cada uno de ellos de la variable en cuestión, estableciendo grupos homogéneos en dicha variable. Contrabalanceo. Este procedimiento es empleado en investigaciones experimentales en la que un mismo sujeto va a ser objeto de varios experimentos, denominadas experiencias intrasujeto. El error progresivo es un factor que hemos de controlar en nuestro proceso experimental si deseamos que sea intrasujeto, pues la fatiga tras realizar varios experimentos influirá de manera acusada en los resultados obtenidos. Consiste en modificar el orden de presentación de los diversos experimentos de manera que se iguale el posible error progresivo en todas las posibilidades y no influyan los datos recogidos. Control estadístico. Existen ocasiones en las que no es posible el control de las variables en la formación de grupos o el de la disposición de condiciones experimentales. En estos casos se lleva a cabo el análisis de la covarianza, que consiste en comparar los grupos de sujetos que hayamos formado, eliminando la influencia de la variable extraña, también llamada covariable. Se trata de comparar los diversos grupos ajustando las variaciones observadas en la variable dependiente, eliminando la influencia de la variable perturbadora. Es un método muy seguro, sobre todo en grupos muy numerosos. Limitaciones de la investigación del enfoque experimental. Debido a que la realidad es cambiante y compleja, cuando la estudiamos nos encontramos con limitaciones y obstáculos propios de dicha realidad. Limitaciones de tipo ambiental. Son limitaciones propias del ambiente, como por ejemplo, las características propias de los sujetos o de los diferentes ambientes y que pueden afectar al resultado de una investigación. Estas limitaciones ambientales cambian según sean los contextos, así la edad, sexo o nivel sociocultural cambian de unos a otros. Al ser variables múltiples hace que los resultados sean solo aplicados al ambiente de estudio y los resultados no puedan generalizarse a otras investigaciones. Limitaciones en la medida. Las características de los fenómenos humanos presentan dificultades en la observación y cuantificación. Esto quiere decir que es muy difícil valorar al mundo psíquico o interior de los sujetos, ya que no es observable. Las técnicas de datos disponibles no son lo suficientemente precisas y exactas, por lo que se hace muy difícil llegar a conocer la realidad. Para medir características psicológicas o internas, se suelen aplicar medidas de carácter ordinal y juicios de estimación. Sin embargo, estas escalas de medida son cuestionables. Cuanto más válidos y fiables sean los instrumentos de medida de los que dispongamos, esta limitación disminuirá. Limitaciones de tipo moral. La investigación con seres humanos está limitada por condiciones de tipo moral, que afectan a los sujetos que participan. Se refieren a aspectos que influyen perjudicialmente en las personas como en la personalidad, en el desarrollo físico y emocional, en la intimidad, etc. Para que la investigación sea moralmente lícita, debe respetar los derechos inalienables de la persona humana. Limitaciones derivadas del objeto. El problema que se plantea es si la investigación ha de tratar tanto los hechos observables y cuantificables como aquellos que no se pueden observar, intenciones, creencias, etc. Según el neopositivismo, todo queda reducido a aquello que es verificable empíricamente, basado en la experiencia y en la percepción. Desde el positivismo solo se puede conseguir fiabilidad cuando se estudian aspectos materiales, sometidos a leyes y al control del método experimental.
Muchos problemas humanos no se pueden resolver desde el positivismo, ya que son problemas que afectan a las personas en su ser más profundo. Con la finalidad de analizar más sistemáticamente los diseños que se expondrán a continuación, exponemos las principales fuentes que invalidan internamente y externamente un diseño para que nos sirvan de guía para su clasificación y análisis. La validez de los experimentos. El propósito fundamental del diseño experimental es imponer el control sobre las condiciones que, de otra manera, velan los efectos verdaderos de las variables independientes sobre las variables dependientes. Los condicionamientos de confusión que amenazan con poner en peligro la validez de los experimentos se han identificado por Campbell, Stanley y por Brash y Glass. Condicionamientos que, incidentalmente, tienen mayores consecuencias para la validez de los cuasi-experimentos, más típicas en investigaciones educativas, que los experimentos verdaderos en los que se produce una asignación aleatoria a los tratamientos y donde ambos, tratamiento y medida, se pueden controlar más adecuadamente por el investigador. Amenazas para la validez interna. A continuación, resumimos un cierto número de factores que ponen en peligro la validez interna. Historia. Son los acontecimientos no previstos o extraños que afectan al resultado, que pueden ocurrir mientras se lleva a cabo la investigación. Si la investigación dura mucho tiempo, es probable que se produzca este efecto. Selección. Se trata de diferencias entre los sujetos de los grupos, que pueden deberse a su composición. Un muestreo sesgado puede producir un efecto de selección. Regresión estadística. Regresión es la tendencia de los valores externos a regresar a los valores medios. El efecto de regresión consiste en que si en el pretest se dan valores muy altos o muy bajos, en el posttest probablemente se produzca una regresión a los valores medios, independientemente de los efectos de las variables independientes. Testing ocurre cuando al aplicar un test o un cuestionario, este afecta a los sujetos produciendo resultados superiores solo por el hecho de haberles aplicado un test previamente. Instrumentación. Son las diferencias en los resultados debidos a la falta de fiabilidad de los instrumentos de medida o de los observadores entre el pretest y el posttest. Difusión del tratamiento. Ocurre cuando los sujetos de un grupo aprenden algo sobre el tratamiento o las condiciones de otro grupo. Influencia del experimentador. Se produce cuando existen efectos intencionados o no producidos por el investigador en las respuestas de los sujetos. Condiciones estadísticas. Es la violación de las condiciones de aplicación o selección incorrecta de la prueba estadística. Mortalidad. Ocurre cuando se produce una pérdida sistemática no aleatoria de los sujetos experimentales o del grupo control. Maduración. Ocurre cuando algún efecto se debe a la maduración de los sujetos y no al aprendizaje a partir del programa. Amenazas para la validez externa. Las amenazas a la validez externa van a limitar igualmente el grado de generalización que se puede hacer desde las condiciones experimentales particulares a las poblaciones o marcos. A continuación, resumimos un cierto número de factores que ponen en peligro la validez externa. Fracaso al describir explícitamente las variables independientes. A menos que se describan adecuadamente las variables independientes por parte del investigador, son virtualmente imposibles reproducciones futuras de las condiciones experimentales. Falta de representatividad de las poblaciones disponibles. Mientras que puedan ser representativos de una población disponible los participantes en el experimento, pueden no serlo de la población a la que el experimentador busca generalizar sus hallazgos.
operacional inadecuada de las variables dependientes. Las variables dependientes con que opera el experimentador deben tener validez en el marco no experimental al cual desea generalizar sus hallazgos. Un cuestionario de papel y lápiz sobre elección de carrera, por ejemplo, puede tener poca validez con respecto a las decisiones reales de empleo hechas por pregraduados al dejar la universidad. Sensibilización a las condiciones experimentales. Como en las amenazas anteriores a la validez externa, los pretest pueden causar cambios en la sensibilidad de los sujetos a las variables experimentales, efectos de interacción de factores extraños y tratamientos experimentales. Todas las amenazas anteriores a la validez externa representan interacciones de diversos factores de confusión con los tratamientos. Efecto Harton. Amenaza con contaminar los tratamientos experimentales en investigación educativa cuando los sujetos realizan su papel como cobayas. Diseños más comunes de enfoque experimental. En la representación de los diseños se utilizará el sistema de representación universal, de modo similar a la notación que usan Koch y Campbell y Stanley. La asignación de la notación es la siguiente: R para aleatorización, O para observación medida registrada en el pretest o en el posttest, X para tratamiento. A. Diseños preexperimentales. En los diseños preexperimentales se encuentran tres. Diseño de solo posttest con un grupo. En este diseño, el investigador proporciona un tratamiento y a continuación hace una observación. En este diseño no se pueden aplicar todas las características de validez interna porque no hay pretest y no se considera la comparación con otros tratamientos. Solo podemos hacer aproximaciones por lo que respecta a las relaciones causales. Sin pretest resulta difícil concluir que la conducta haya cambiado en algo. Sin grupo de control también es difícil conocer la influencia de otros factores acaecidos en el mismo tiempo que se ha producido el tratamiento y que pueden haber influido en los valores de la variable dependiente. Diseño de pretest posttest con un grupo. En este diseño se aplica un pretest a un grupo de sujetos, después el tratamiento y finalmente el posttest. El resultado es la valoración del cambio ocurrido desde el pretest hasta el posttest. Aquí el investigador puede obtener una medida de cambio, pero no puede comprobar hipótesis alternativas. Este diseño se distingue del anterior en el pretest que precede al tratamiento. Diseño de solo posttest con dos grupos no equivalentes. Este diseño se asemeja al diseño de solo posttest con un grupo, aunque la diferencia es que en este caso hay un grupo control que no recibe tratamiento. A menudo este diseño se utiliza antes de implementar un tratamiento. La expresión grupos no equivalentes se usa porque la selección de los sujetos no se produce en condiciones aleatorias que garanticen totalmente la validez interna. Las diferencias iniciales entre los grupos de sujetos pueden influir en los resultados del posttest. Diseños propiamente experimentales. Existen dos diseños que se pueden denominar diseños experimentales verdaderos. El primero de ellos es el diseño solo de posttest con un grupo de control, dentro de diseños bivalentes. Para poder entender mejor este tipo de diseño, vamos a suponer que queremos mejorar el rendimiento académico de un grupo de alumnos en la materia de matemáticas, de manera que el profesor diseña un programa que aplicará en un periodo determinado del grupo. Para realizar este tipo de diseño experimental, tomaremos dos grupos de alumnos homogéneos y uno de ellos, que será el grupo experimental, aprenderá la materia por medio del programa ideado por el profesor, mientras que el grupo control seguirá con la metodología del siempre, es decir, la explicación del profesor. Al finalizar la unidad didáctica se le aplicará a ambos grupos un posttest para comprobar las diferencias habidas en el rendimiento académico. Como podemos comprobar, en este diseño se constituyen dos grupos. Por una parte tenemos el grupo experimental, que es el que recibirá el estímulo, y por otro lado tendremos un grupo de control, que nos servirá como punto de referencia para apreciar las variaciones que se produzcan en el grupo control. Por ello, es importante que ambos grupos sean lo más parecidos posibles. Para realizar la tarea de igualación de los grupos, se utilizarán procedimientos de muestreo fiables.
En este tipo de experimento no han de hacerse mediciones ante la aplicación del estímulo, como puede ser el programa propuesto por el profesor, de manera que este estímulo solamente se aplicará sobre el grupo experimental midiendo las variaciones que han surgido tras la aplicación del programa. El segundo diseño es el diseño de pretest post-test con grupo de control, dentro de diseños bivalentes. Siguiendo con el ejemplo visto en el punto anterior, en el que el profesor aplica una metodología distinta para enseñar matemáticas. En este tipo de diseño se comenzaría aplicando una prueba previa de rendimiento, es decir, un pretest, a ambos grupos, usando ambos la explicación del profesor como medio de aprendizaje. Tras hacer esto, se le aplicará la nueva metodología al grupo experimental, mientras que el grupo control aprenderá la unidad didáctica mediante la explicación del profesor. Al finalizar la unidad, al igual que en el caso anterior, se le hará una prueba de evaluación de rendimiento, un post-test, a ambos grupos, gracias al cual se podrán ver las diferencias habidas tras el experimento. Este experimento se basa en los mismos principios que el anterior. La diferencia radica en la prueba de evaluación inicial, el pretest, es decir, se incluye la medida del estímulo en ambos grupos. Este diseño es de los más completos que se pueden usar en investigación experimental, pues al incorporar un grupo de control que tiene las mismas experiencias que el grupo experimental, excepto el tratamiento, la validez interna queda asegurada. Diseño Solomon. Este tipo de diseño experimental fue desarrollado para poder controlar todas las variables extrañas y de esta manera poder observar la variancia sistemática que es consecuencia del tratamiento experimental objeto de estudio. Para satisfacer estas necesidades de control, Solomon ideó este diseño que consta de 4 grupos, 2 grupos experimentales y 2 grupos de control. A uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se le efectúa una medición antes, un pretest, y otra después de la aplicación de la variable experimental. A los otros 2 grupos, uno experimental y otro de control, solo se les mide después de haber aplicado la variable experimental. C. Diseños cuasi experimentales. El término cuasi tiene el significado de casi, por lo que podemos decir que un diseño cuasi experimental es un diseño que no es completamente experimental. El criterio que le hace falta a este tipo de experimentos para llegar al nivel de experimental es que no existe ninguna manera de asegurar la equivalencia inicial de los grupos experimental y de control, es decir, no asegura la aleatorización. En estos tipos de experimentos se toman 2 grupos que ya están integrados, por lo tanto las unidades de análisis no se asignan al azar ni de manera aleatoria. Se puede afirmar que los métodos cuasi experimentales son los más adecuados para el ámbito educativo, ya que se acepta la carencia de un control total de las variables, es decir, no se tiene un control experimental completo. Algunos de los diseños experimentales más importantes son: diseño de pretest post-test con un grupo de control no equivalente. Teniendo en cuenta que en la escuela la mayoría de las veces no es posible o conveniente aleatorizar los sujetos, este diseño resulta de los más convenientes en investigación educativa, debido a las facilidades que supone el no depender de la elección de los sujetos al azar para obtener la muestra. En este diseño se incluyen 2 grupos, uno de control y otro experimental, a los que se le aplica el pretest. Luego se le aplica el programa al grupo experimental y tras esto se le realiza el post-test a los 2 grupos. Un ejemplo de uso de este test puede ser la aplicación de un programa para la mejora de la velocidad lectora en un curso en concreto. Para ello se le realizará a 2 grupos una prueba de velocidad lectora. Al grupo experimental se le someterá a 2 semanas, por ejemplo, de tratamiento para mejorar su velocidad y comprensión lectora, y una vez terminado el proceso, se le realizará a los 2 grupos la prueba de velocidad lectora. Al realizarse un pretest, el investigador puede comprobar si las diferencias existentes al final del experimento son fruto de las diferencias iniciales o son fruto del tratamiento en sí. Series temporales interrumpidas con un grupo. Las series temporales están formadas por observaciones repetidas de, en este caso, un grupo en concreto. Se usa para determinar si hay algo más sistemático que el puro azar en una sucesión de observaciones realizadas naturalmente. Este diseño consiste en realizar distintas observaciones antes y después de la aplicación de una intervención.
La valoración del efecto de la aplicación será en función de la continuidad o discontinuidad que presenten las observaciones realizadas tras su introducción. Este diseño requiere ciertas condiciones que deben cumplirse, como por ejemplo, que las observaciones deben hacerse en periodos de tiempo equivalentes, que se debe prever una modalidad experimental y por último, que el tratamiento sea identificable y replicable. Ejemplos los encontramos en los trabajos sobre valoración del impacto tanto de nuevas leyes de tráfico como de leyes contra la polución del aire. Otros ejemplos son los estudios sobre el efecto de los medios de comunicación social en comportamientos violentos. También se han usado para valorar los efectos de determinados tratamientos psicológicos. Los diseños de series temporales tienen gran importancia en el campo de la intervención psicosocial, no obstante plantean algunos problemas. Por ejemplo, algunas intervenciones no se implantan rápidamente y los efectos no suelen ser instantáneos. También se plantean problemas principalmente de acceso cuando se trabaja con datos de archivo. Series temporales interrumpidas con grupos de control. Este diseño se basa en el anterior, pero incluye un grupo de control, ya que este ayuda a mejorar el diseño anterior de manera considerable, ya que podemos tener una comparación entre los dos grupos y de esta manera observar cómo influye el tratamiento. Diseños de sujeto único. Hasta el momento todos los diseños que hemos estudiado son de grupos. Sin embargo, existen ocasiones en las que es más interesante, por la situación, estudiar un sujeto único. En este diseño se observan las acciones de un sujeto en concreto y tras aplicar el tratamiento se observarían los cambios en su comportamiento.